Y los voy a invitar que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Contrario a lo que la mayoría puede pensar, de que las escrituras están ordenadas cronológicamente, no están así. De hecho, habría que intercalar, separar las hojas o los capítulos y intercalarlos si cada uno de ellos queremos ubicarlo en el tiempo y el lugar que sucedieron. Pero no sé quiénes han escuchado últimamente las predicaciones que sube el pastor Renzo, y para evitar confusiones que las tuvimos hace unos meses atrás, las predicaciones se numeraron. La última que se subió fue la predicación número 205. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es lo mismo la predicación 1 que la 205. No es lo mismo el primer mensaje que el apóstol Pablo trae que el último mensaje que el apóstol Pablo trae. Y es por eso que es importante entender no solamente a qué audiencia va dirigida la palabra, sino también entender el tiempo y la circunstancia en las cuales se está escribiendo. El versículo 1, a partir del capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo resume el título, un verso que él mismo nombra en la división actual moderna que tenemos en el versículo 21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ciertamente, hermano, podemos leerlo, podemos decirle amén, pero si cualquiera de nosotros estamos con algún malestar que nos parezca que es medio grave, vamos corriendo directo para MEC, para el círculo, para el hospital, para lo que sea cada uno que nos está ocupando, porque ciertamente todos tratan de prolongar su vida lo máximo posible. El apóstol Pablo, por el contrario, había entendido la realidad, se le había parecido, no el testimonio que usted pueda leer, escrito por un tercero, no la palabra que nosotros le podamos predicar. El propio Señor Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco y le anuncia estas verdades y le permite más adelante, en una visión, subir hasta el cielo mismo y poder entender un montón de cosas que dice ni siquiera existe en el vocabulario. Era una persona muy docta, el apóstol Pablo, sabía varios idiomas y dice, no hay palabras. A veces a uno, por ejemplo, a mí me gusta el idioma y a veces te dice, ¿cómo se dice esto? Bueno, no hay una palabra para decir eso en este idioma. Bueno, el apóstol Pablo tenía más recursos de los que tenemos nosotros, se sorprendían a veces cuando era enjuiciado, era llevado allí frente a autoridades, o los propios centuriones dicen, ¿sabes griego? ¿Sabes? Se sorprendieron que lo escucharon hablar en su propio idioma, que les habló en hebreo. Sabía varios idiomas el apóstol Pablo, pero dice, no hay palabras para poder describir las cosas que yo he visto. Y que en esta carta que él escribe, dice, esas cosas que vio, porque nosotros podemos ver cosas, yo he usado en varias oportunidades el ejemplo de cuando hay un cumpleaños infantil. Usted habrá visto un cumpleaños infantil y se suele poner una mesa para los regalos, ¿no? Con un doble propósito. El doble propósito es que no agarren los niños y deterioren los juguetes antes de que por lo menos termine el día de la festividad. Y uno puede ver en esos cumpleaños cómo vienen los niños y están expectantes y están con un entusiasmo bárbaro mirando cosas que no son para ellos, cosas con las que tal vez no van a jugar nunca porque se lo trajeron al del cumpleaños y no para ellos. Y la palabra de Dios dice que las cosas que Dios tiene preparadas son cosas tan grandes que como esos niños, los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman.
¿Y a quiénes se está refiriendo, hermano? Las cosas que Dios tiene preparado para usted, cada uno de los que está ahí, si usted es una oveja y un escogido de Dios, y para mí. Eso es lo grande. Y el apóstol Pablo había entendido esto, y había entendido que no como el ángel que miraba algo que no le había sido preparado para él, sino que esas cosas Dios le había preparado para su propia vida. Cuando le habla a los discípulos, dice, queremos que te quedes, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, yo me voy y voy a volver, pero me voy a prepararles morada. Imagínense, hermano, a veces cuando nosotros vamos a recibir a alguien y queremos hacer preparativo y recibirlo de lo mejor, lo limitado que nosotros somos, y el Señor, hermano, que nos ama tanto, que suyo es el oro y la plata y todas las cosas, hermano, que no está limitado de recursos, hermano, de ninguna manera. El Señor ha ido a preparar, como dice ese himno, bellas mansiones. Y el apóstol Pablo, como había entendido esto, dice, muchachos de la iglesia de Filipo, dice, para mí, por necesidad de estar anunciándoles el mensaje, me quisiera quedar un tiempo más, pero realmente en lo personal optaría por estar con Cristo que estar acá en esta tierra. Porque, como dice la palabra, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Y hermano, todos los días tenemos problemas nuevos y aflicciones y lo que sea, pero hermano, el Señor nos está convocando a un lugar donde ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tampoco predicadores que le enseñe a cada uno y lo sacude y le diga, hermano, conozca al Señor, porque el Señor mismo, dice, estará y será la lumbrera, será quien nos alumbra, hermano. Y todas las cosas que hoy son misterios, porque el apóstol Pablo habla acá de misterios, dice el misterio que estuvo oculto desde los siglos, pero una cosa es un misterio hasta que uno la devela. Uno puede tener algo envuelto en un papel acá y para usted es un misterio hasta que se abra el envoltorio, ¿qué hay adentro? Pero luego de que el envoltorio se abre, el misterio se acabó, ya sabe. Y el Señor, hermano, tenía misterios ocultos de los siglos que ha ido poco a poco revelando, como ese Cordero de Dios que no entendían y que por primera vez allá, iluminado por el Espíritu Santo, Juan el Bautista reconoce y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes hacían un ritual porque Dios le había mandado, háganlo de tal manera, y hacían las cosas, chureaban allá el corderito, pero no entendían lo que estaban haciendo. Y se volvían a la casa, pero no estaban convencidos, no tenían una conciencia de haber obtenido el verdadero perdón. Pero Dios les estaba mostrando un misterio oculto desde los siglos, que llegó un momento que dejó de ser un misterio, cuando Jesucristo viene y ofrece su vida en la cruz. Y por eso el apóstol Pablo, yo siempre insisto, que el apóstol Pablo era predicador de Cristo crucificado. Y a veces yo de mí mismo en varias oportunidades le agregué y resucitado. No, el apóstol Pablo no dice resucitado, Cristo crucificado, hermano. Porque allí, hermano, Jesucristo pagó el precio y ofrendó su vida y se manifiesta como ese misterio del Cordero de Dios que quita de una vez el pecado del mundo, que Dios ya hablaba a través de los profetas, dice, y en un día quitaré el pecado del mundo. Yo le decía a los hermanos allá en Colonia, digo, ¿cuántas veces, cada vez por lo menos que asume un nuevo gobierno, se proponen metas allá y dice, bueno, vamos a tratar de erradicar que haya menos violencia, que haya esto y aquello? Y cuando pasa el periodo, que tuvieron 5 años, si lograron bajar un dígito en algo, el índice de delincuencia, se sienten realizados y dicen, logramos esto y logramos aquello. Y seguimos, hermano, a los tiros como han estado acá en Villapancha esta semana, para no ir lejos, ¿no? Pero, hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que dice, y en un día quitaré el pecado del mundo. ¿Cuándo fue ese día? Cuando Jesucristo ofrendó su vida en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo le escribe a estos hermanos, pero sabe que si lo vamos a situar en el momento que esta carta, la iglesia de Filipos pertenece a Macedonia, pertenece a un lugar donde el apóstol Pablo ni siquiera se había propuesto ir a predicar, pero que en medio del segundo viaje misionero Dios se le revela en la figura de un varón macedonio que le dice, pasa por acá y ayúdanos. Y el apóstol Pablo, ¿a dónde va primero obedeciendo a la visión? Va a Filipo y funda esta iglesia. Qué iglesia bárbara, hermano. Una iglesia bárbara que usted mira el capítulo 4, pues el apóstol Pablo era muy guapo, ¿sabe usted?
trabajaba y da testimonio. A varios le tiene que pegar un tirón de oreja. Lo he dicho en muchas oportunidades. Dice, el deber de trabajar. Una persona muy guapa. Pero hay oportunidades en que por más guapo que uno sea, cuando está preso uno no puede generarse sus propios ingresos y necesita la asistencia de otra. El apóstol Pablo estaba preso en Roma en el momento que escribe esto. Ya había pasado el primer, el segundo, el tercer viaje misionero y el viaje a Roma, y allá preso, hermano, le escribe esta carta y le reconoce, dice, capítulo 4, dice, en cuántas oportunidades, dice, ustedes suplieron mis necesidades. Una iglesia, hermano, que había crecido, una iglesia que había aprendido, y una iglesia que yo le invito hoy, hermano, que no todo está bien a veces, pero tampoco todo está mal, y debemos rescatar, como fue en este caso, esta iglesia, hermano, que había realmente crecido en el Señor, que había aprendido no solamente a llevar la palabra de Dios, pero también habían aprendido a colaborar, hermano, porque sabemos que no todo se resume a palabras y a gestos. Dice, Jesús ya lo enseñó, dice que no se ahueca su fe, dice, diciendo, ve uno con hambre, con frío, y caliéntate, abrígate, y no le dan las cosas necesarias. No sea hipócrita, hermano. Esta iglesia no era una iglesia hipócrita. Y el apóstol Pablo entonces se puede allí expresar con genuinidad para esta iglesia y decirle, ¿sabe qué? Dice, para mí el morir es ganancia. Esta iglesia era una iglesia madura que había entendido estas cosas. Yo no quiero extenderme, hermano, lo invito a que con esta introducción que yo le hice, usted lo estudie en su casa. Le doy la oportunidad de que escudriñe la palabra. Que Dios los bendiga.